vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo... Bien, ahora vamos a platicar y vamos a reflexionar acerca del dogma. ¿Qué es un dogma de fe? ¿Por qué existen los dogmas y quién se encarga de efectuar estos dogmas que son sugeridos para todos nosotros en la Iglesia Católica? Debemos de puntualizar que nuestra Iglesia se sustenta su fe sobre todo en 4 pilares, les llamaría yo, que es el magisterio de la Iglesia, palabra de Dios, la doctrina de la Iglesia, que es la tradición viva de la Iglesia, y sacramentales, ¿sí? Nosotros contamos como católicos, nuestra Iglesia, de estas 4 ofrecimientos, un enriquecimiento completo que nos da nuestra Iglesia Católica. Por esa razón, a diferencia de nuestros hermanos protestantes, tenemos nosotros estas partes que ellos con las cuales no cuentan. Una de ellas es los sacramentos, que nosotros podemos apoyarnos como diferentes conductos que nos ofrece la Iglesia para buscar nuestra salvación a través de los sacramentos, que ya conocemos bien: el bautismo, la confirmación, el sacramento de la penitencia, de la comunión, etc. Y el magisterio de la Iglesia, que es el grupo jerárquico o aquellos a quienes se les concede esta autoridad de poder ejercer sobre todo los dogmas de fe y todos estos señalamientos y lineamientos que nos llevan a prosperar en la fe, y apoyados de todo esto pues podamos también conducirnos en la búsqueda de superación espiritual para alcanzar un día también la salvación por este medio. Y también existe pues ese sacramento, el magisterio de la Iglesia, y tenemos también la palabra de Dios, que es la fuente de todas estas bendiciones. Y también vamos a tener nosotros la tradición viva de la Iglesia. Repito, tradición viva de la Iglesia, magisterio de la Iglesia, palabra de Dios y sacramentos. Esas son las 4 vertientes que nos ofrece nuestra Iglesia. Una gran riqueza por la cual nosotros podemos apoyarnos bastante, podemos convivir y disfrutar de nuestra fe con los hermanos y mutuamente estarnos fortaleciendo para poder ser sobre todo esos cristianos católicos comprometidos, de lo cual nuestra Iglesia necesita para seguir viviendo y compartiendo con los hermanos a través de la fe. Pues hoy nos toca hablar acerca del dogma, ¿sí? Del dogma. Ahorita estoy haciendo una introducción de lo que vamos a hablar, pero ya entrando en materia ya formal. Entonces vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo nos ayude y nos influya su Espíritu Santo, infunda su Espíritu Santo en nuestro ser, que nos ayude a asimilar sobre todo esta pequeña reflexión, tanto para, en mi caso, que voy a exponer, como para las personas que les ha de llegar. Pues por todo eso, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y de esta manera vamos a empezar a hacer nuestra reflexión acerca de lo del dogma. Es muy sabido, dentro de las explicaciones escuetas que se nos dan acerca del dogma, muchas de las veces lo que a nosotros se nos orienta o se nos da como respuesta cuando preguntamos qué es un dogma, la respuesta es muy escueta, y prácticamente lo que a nosotros se nos dice como laicos es que es una enseñanza, que es una verdad de fe,
y que es una verdad que nosotros debemos de aceptar de cualquier manera, la debemos de asumir. Y esta verdad debemos de nosotros distinguir de dónde proviene, cuándo nace y por qué nace, y quién es el que promueve que estos dogmas existan, y a su vez que nosotros como católicos los tengamos que aceptar y creer en esas verdades de fe. Pues yo ahorita precisamente quisiera empezar a hablar acerca del catecismo de la Iglesia Católica, que es donde tenemos nosotros todo el depósito de la fe a través de la tradición viva de la Iglesia. ¿Qué quiero decir? Que en la palabra de Dios encontramos todos los escritos de todas las experiencias religiosas que tuvieron que ver en un contacto plenamente directo con Dios. Quiero decir, a través de oráculos, a través de mensajes, a través de inspiraciones divinas, y sobre todo en este proceso y caminar de todos aquellos que contribuyeron a la historia de la salvación, que están consignados en estas hojas, en estas páginas de la Biblia. También existe otra parte que no existe en la palabra de Dios, que es la tradición. La tradición. Entonces existe una tradición desde el encuentro que se tiene de Abraham con Dios, y desde entonces existe el hecho de estar consignando en las Sagradas Escrituras todas aquellas experiencias religiosas que se tuvieron con este Dios único, que elige a un pueblo, en este caso elige a un hombre que es Abraham, y a partir de entonces nace y surge una historia religiosa. Y todo aquello que se pudo consignar en las Sagradas Escrituras, entonces es lo que nosotros tenemos hoy en día. Pero hubo otra vertiente en la cual se desenvolvían todo un pueblo, en la cual se desenvolvían y caminaban a través de una fe y en torno a un escrito sagrado que era la palabra de Dios, que hoy le decimos con toda confianza palabra de Dios. En aquellos tiempos eran los textos sagrados, aquellas experiencias de un Dios para con su pueblo. Y en torno a todas esas prácticas religiosas, ritos y demás, existía entonces una tradición. Y toda esa tradición la vamos a encontrar nosotros en este depósito de fe llamado Catecismo de la Iglesia Católica. Esa es la tradición viva de la Iglesia. Entonces, el magisterio de la Iglesia, que es el que se encarga de consignar sobre todo en este gran depósito de fe todo lo que nosotros creemos, todo lo que nosotros profesamos, esta es más o menos la forma en que se desenvuelve. Aquí ya hice mención de tres partes importantes que sustentan nuestra fe. Tres. Y por último voy a agregar también que los sacramentos también bíblicamente están consignados aquí y también están acá. Entonces de esa manera nosotros ya vamos un poquito entendiendo el contenido de los 4 ofrecimientos más grandes que tiene nuestra religión, para poder nosotros encauzarnos y caminar conforme a la tradición, conforme a la palabra de Dios, conforme a los sacramentos, y con una aceptación y un respeto al magisterio de la Iglesia, que es la que se encarga de que todas estas cosas lleguen a nosotros con un respaldo sobre todo divino, que es el Espíritu Santo, y que nosotros tenemos que asumir y respetar y venerar como verdades de fe para nuestra religión y para nosotros los católicos. Pues así vamos a empezar hoy a reflexionar. Ya les hice una presentación de lo que a nosotros nos sustenta como católicos, y a partir de entonces vamos a empezar a reflexionar y a ver nuestros estudios, y también con un despertar nuevo de fe para todas aquellas personas que desconocían todo esto, de cómo debemos de ser nosotros para nuestra iglesia y para los demás, y de esta manera pues apoyarnos mutuamente, buscar ser unos mejores católicos para el crecimiento espiritual de todos los que conformamos la iglesia. Enséñame, Señor, tu palabra cada día, hazme entender tus misterios.